Que viva Jesús, María y José, para siempre en nuestros corazones. Bienvenidos sean, hermanos, nuevamente a este su programa Familia Formadora de Personas. Damos gracias a nuestro Señor por la oportunidad que nos está dando nuevamente para poder estar en contacto con todos ustedes en bonitos mensajes que ayudan a la convivencia familiar. Hay muchas cosas que decir siempre de la familia. Es un sinfín de dinámicas que se desarrollan entre todos nosotros. Pero el principal ingrediente que debemos tener en la familia es el amor. Ese debe de ser esencialmente el vehículo que nos ayude a relacionarnos diariamente. Por eso ahora en este día vamos a hablar de las formas de amar. Y veremos cómo el Señor, en su inmenso amor, es el que nos indica cómo amar a nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres. Es un tema que vamos a desarrollar en dos partes. Ahora veremos la primera parte y en el siguiente programa terminaremos de desarrollarlo. Pero como siempre, tenemos que poner todas nuestras actividades, todos nuestros proyectos y todo nuestro quehacer en las manos de Dios. Así que iniciaremos dándole gracias por un nuevo día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Dios amoroso, Dios providente. Estamos ahora aquí, Señor, nuevamente ante ti para hablar un poco de la infinidad de sabiduría que tú nos has dejado en tu santa palabra. Te agradecemos la oportunidad, Señor, de la vida. Te agradecemos las bendiciones recibidas. Te agradecemos ese día a día en el que no siempre todo es bueno para nosotros, pero sí sabemos que todo está cubierto por tu amor. Gracias te damos, Señor, y en esta oportunidad queremos suplicarte que nos ayudes a escuchar tu mensaje con oídos de discípulo y con un corazón abierto a tu palabra, sabiendo que de ti viene toda verdad y que la principal fuente de amor eres tú. Así que nos quedamos en tus santas manos y ayúdanos, Señor, a que esta tu palabra se impregne en nuestro corazón para hacerlo vida. Gracias por todo. Bendito y alabado sean. Santísima Trinidad, un solo Dios. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Fíjense que uno de los pilares de la doctrina católica cristiana es el hecho de amar a tu prójimo como a ti mismo. Si recordamos un poco, esto lo dijo Jesús a un maestro de la ley cuando le pregunta que cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios. Entonces Jesús le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero sobre todo amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que le responde el Señor. Entonces, el amar a Dios sobre todas las cosas y después a tu prójimo como a ti mismo, ahí enlaza todo lo que es la ley de Dios. Entonces Jesús nos invita no solo a amar a los que nos aman, sino que también nos invita a amar incluso a aquellos que no nos quieren o nos odian, llamémosle así, entre comillas. O sea, es aquellos que no nos dan amor, llamémosle así. Entonces mucha gente cree que el amor en realidad es meramente un sentimiento, es un hecho de sentir bonito, es el hecho de que cuando estás con otra persona tenés aquel afecto, lo aprecias y todo eso. Y esa es la definición que quizás la mayoría de nosotros hemos tenido en la mente de lo que es el amor. Pero cristianamente hablando, amar va un paso más allá de la meramente aspecto sentimental, sino que es una decisión que más bien nos compromete a hacer el bien a los demás, aunque nos caigan bien y aunque sabemos que el mayor bien que puede hacer alguien para nosotros es el hecho de ayudarle a encontrar, a descubrir lo que es la salvación que Dios le ofrece. Esa es una de las mayores formas de amar que nosotros tenemos.
Entonces cabe hacer notar, por tanto, que el hecho de amar no consiste únicamente en limitarse a desear el bien para otra persona, sino que implica mucho más allá en buscar modos concretos, en buscar formas de hacerles el bien. Por ejemplo, orando por ella, compartiendo nuestra fe, echándole una mano cuando él lo necesita. Esas son las diferentes formas de amar que van mucho más allá de únicamente un mero sentimentalismo. Entonces, por eso es que para nosotros los cristianos, el amor trasciende a lo que se llama la caridad, es decir, el amor llevado a la práctica, es decir, el amor que se expresa en aquellos pequeños detalles, en aquellos grandes detalles, pero en el día a día, en el paso a paso, en el acercar, darle a descubrir a las demás personas ese es lo que es realmente el amor de Dios. De eso se trata. Fíjense que hay una lectura que lo ilustra bien bonito, de las muchas, pero en primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 4, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: el amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deje llevar por la ira y olvida lo malo. Claro, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Definitivamente hay muchos aspectos que hablan del amor en la Biblia, como lo dice San Pablo en su primera carta que acabamos de leer a los Corintios. Pero también que la iglesia nos da tantos detalles como las obras de misericordia, las obras corporales, las obras espirituales. Entonces, la iglesia se basa toda su doctrina en lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Y hoy precisamente el Papa nos llama a buscar dar amor a través de los medios digitales, a través del Internet. Entonces, por ahí es como que va todo esto de lo que es el amor. Esa carta a los Corintios de San Pablo es de las más famosas, porque se pone en afiches, se pone hasta como eslogan. Es bien famosa, un montón de gente dice, no, sí, ¿verdad? Es bonita, pero más de alguien siempre dice, pero eso no es posible. A nosotros ya nos han dicho que San Pablo en esa descripción del amor fue bien fantasioso. Sin embargo, San Pablo era un hombre inspirado por Dios. Y si él lo puso en la Sagrada Escritura, es que se puede. Es que podemos hacerlo. Entonces, en esa hermosa lectura nos habla de varios aspectos que deben de cubrir nuestra relación diaria de amor en la familia. Nos dice que el amor aquí es netamente como el amor de los que nos estábamos hablando, que estaba diciéndonos, de llegar hasta la caridad. Ese amor de entrega, ¿verdad? Ese amor que Jesús nos ha tenido. Pero en la palabra de Dios, en toda, nos habla siempre del amor. Y fíjate que hay formas humanas, concretas, que se pueden llevar a la práctica con la voluntad nuestra. Y de esta forma es que ahora vamos a adentrarnos a hablar. Por ejemplo, dejémonos iluminar por lo que Dios nos dice al respecto. Miren lo que nos dice la primera forma que vamos a tomar en cuenta ahora. Dice, escuchar sin interrumpir. Eso es algo que podemos hacer, algo que podemos vivir. Veamos lo que nos dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios en el capítulo 18, versículo 13 nos dice, el que responde antes de haber escuchado pasa por un estúpido y queda en ridículo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al leerlo honestamente, esto es tremendo. Y ahora en este mundo en el que vivimos, que todo es prisa, nuestro eslogan es que no tengo tiempo. Entro, salgo, hago, como, pero siempre hay algo que hacer, algo que hacer, algo que hacer. Nunca tenemos tiempo para nada.
Entonces, esto lo único a lo que nos está empujando es más al egocentrismo, porque generalmente estoy pensando en mí. Yo quiero, yo deseo, yo necesito, yo hago. Entonces nos está llamando cada vez más a centrarnos en yo. ¿Y qué sucede? Cuando estamos ya en la familia, esto puede ser muy, muy peligroso. Es muy importante saber escuchar a los demás. Siempre hay algo que los demás nos quieren contar, nos quieren compartir. A veces es importante, a veces solamente muy personal, pero siempre, siempre hay algo que en nuestra familia alguien nos quiere decir. Sin embargo, este mismo egoísmo al que nos estamos impregnando ahora demasiado, nos hace tomar el protagonismo muchas veces de esa conversación que estamos teniendo y hace que nosotros no escuchemos al otro. También incluso no le damos importancia porque nuestro quehacer diario está lleno de otras cosas que para nosotros son más importantes. Fíjate que hace poco estábamos hablando y vos me decías que el que no escucha como que cierra los canales de comunicación. Lo cierra. Y entonces retomando esto con la familia, esto es bien palpable con nuestros hijos. Estábamos hablando de eso, ¿te acordás? Que si, por ejemplo, si un hijo tuyo en la etapa preadolescencia, adolescencia, por ejemplo, Sí, que es la más difícil. que es la más difícil, si no lo escuchamos, lo que va a hacer es él o ella es buscar a alguien que lo escuche. Sí. Y generalmente ese alguien que lo escuche puede ser los amigos, la calle, y ahí es donde empiezan las influencias que nosotros debíamos de haber hecho, pero como no lo escuchamos, lo dejamos de lado, pues. Y ahí el peligro para nuestros hijos, porque resulta que generalmente buscan orientación en otro joven o otra joven que está con su misma edad, que está teniendo los mismos intereses, que está pasando las mismas problemáticas, que su madurez está prácticamente en los mismos niveles. Entonces, generalmente, su criterio muchas veces no es el más adecuado. Pero ¿qué pasa? Porque nosotros como padres cerramos esos canales de comunicación. Podríamos decir que ahorita nuestro tema de conversación redunda en nosotros y trae muchas graves consecuencias. Por eso es que la Santa Palabra dice, ¿verdad? Que hay que escuchar, hay que aprender a escuchar, hay que ser pacientes con esa otra persona, porque también pueden ser nuestros adultos mayores, que nos están contando la historia que nosotros ya la sabemos un montón de veces. ¿Y qué pasa? Viene la indiferencia. Y no creamos que los que estamos llegando a la adultez mayor nos sentimos. Seguimos teniendo discernimiento. Si estás sano mentalmente, estás dándote cuenta que tu familia no te pone atención, que no le estás importando mucho. Y nosotros mismos con esa conducta egoísta inclinamos a los adultos mayores incluso a la depresión, que es una característica bien marcada en esta etapa de la vida. Entonces, hay que poner atención a lo que nos están contando los demás. Esto, por supuesto, ¿verdad?, lleva implícito muchas cosas: paciencia, aceptación, abrir nuestra mente a otros criterios, dejar de pensar que solo yo tengo la razón, dejar de pensar que lo mío es lo correcto, porque muchas veces de esas conversaciones, de esos diálogos, también aprendemos. Entonces no debemos de cerrarnos y debemos de aprender verdaderamente a escuchar. También es bueno aprender a escuchar porque los demás sienten la confianza de ser tal cuales son, porque no se sienten que nosotros de antemano los estemos juzgando.
Y eso lo podemos vivir en el día a día, en la convivencia familiar. Qué bonito es decir cómo me siento, porque al otro le está importando. Que le digan a uno que callado está, ¿verdad? Y uno empiece, no, es que no es que esté callado, sino que fíjate que me está preocupando tal cosa. Tal vez para mí no es importante, pero para esa persona sí. Y si yo la amo, tengo que prestarle atención. Entonces, ahorita es un gran problema el no saber escuchar. Y ahorita en esta época tan rara de este año que hemos vivido, ha llevado a muchos matrimonios a un confrontamiento continuo. Hijos y padres que no se entienden. Nos hemos dado cuenta de cuántas cosas muchas veces estamos dejando pasar. Entonces es bien importante aprender a escuchar, porque es una muestra de amor escuchar al otro. Yo recuerdo esto de que estás diciendo de escuchar y se me venía a la mente que uno de nuestros hijos le encantaba el fútbol y hablaba con vos de fútbol. Entonces, vos no sos alguien que te guste mucho, o sea, pero sin embargo recuerdo de que cuando oíste que a tu hijo le gustaba, empezaste a leer los diarios y empezaste a oír noticias de deporte. Y yo recuerdo que cuando él estaba pequeño y venía de la escuela, vos le decías, ya te enteraste de tal cosa que dice. Entonces él decía, ¿y cómo es que te enteraste? Ah, léelo, lo leí en tal lado. Y eso te empezó a abrir tantos canales de comunicación, Sí. tanto así que hoy, por ejemplo, ya que están adultos, a mí me encanta verlos cómo viene a la casa, platica y se queda platicando y habla de cualquier cosa, porque no se rompió el canal de comunicación. Entonces es importante del hecho de saber escuchar. Pero sigamos, si demos un paso más, por ejemplo, hay que hablar sin dañar. Se lo repito, hablar sin dañar. Hay una lectura que está en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos del 29 al 31. Efesios capítulo 4, versículos del 29 al 31. La palabra del Señor nos dice, no salga de sus bocas ni una palabra mala, sino una palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Palabra del Señor. Honor a ti, Señor Jesús. Es que interesante lo que nos dice Efesios. Y aquí hay una promesa bien interesante. Primero, que si de nuestras bocas salen palabras malas, podemos entristecer al Espíritu Santo. Claro. Que es el sello que nosotros con el que fuimos marcados, nos dice, imagínense. Y es una de las cosas por las que vamos a ser reconocidos el día de la salvación. Imagina la trascendencia de lo que es hablar sin dañar. Uno de los grandes problemas que se da en los matrimonios, con las relaciones con los hijos, con los padres, extendámoslo, con los amigos, tiene su raíz más que todo en los problemas de comunicación. Y muchas veces estos problemas de comunicación ocasionan daños que son irreparables. ¿Por qué? Porque dañan esa unidad de la familia, porque destruyen a la familia. Entonces, a veces cuando tenemos algún conflicto, por ejemplo, entre los esposos, con nuestros hijos, con nuestros papás, por ejemplo, lo primero que se nos viene a la mente es defendernos y hacer una crítica destructiva. O sea, como estamos enojados, empezamos a ver cómo atacamos a aquella persona con la que estamos discutiendo. Entonces hacemos un montón de palabras que son hirientes. Eso es bien común en las familias. Encontramos familias que se gritan, que se responden mal, que no se respetan. Y lastimosamente esto se ha convertido en una forma natural de comunicarse. Y ahí es donde estamos haciendo daño a todos los que forman esa familia. Y como dice la palabra, como dice la palabra que acabamos de leer, las palabras hirientes no nacen de la boca, sino del corazón.
Porque ahí es donde tenemos que empezar nosotros a nutrir esos pensamientos, esos sentimientos positivos. No quedarnos aquí, sino que bajar las cosas al corazón. Entonces, podemos hacer tantas cosas, podemos hablar de las cosas que nos gustan. Miren, pueden ver las fotos que tenían cuando, si ya tienen niños, hijos grandes, cuando estaban pequeños, de las fotos cuando ustedes eran novios, todas esas cosas que compartieron, esas cosas que los llenaron, esas cosas que los hicieron reír, esas cualidades que los hicieron que decidieran unirse uno al otro, esas cosas que lo han hecho que quieran tener una familia, que quieran formar una familia. Hay que recordar todo eso. Entonces, comprender esto y ponerlo en práctica es una manera de amar que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, como dice la lectura, debemos de dejar fuera de nuestras familias. ¿Qué nos dice la lectura? Disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Eso hay que dejarlo fuera. ¿Qué estamos haciendo al dejando fuera esto? Estamos demostrándole nuestro amor a esa persona, a esa persona, a esa esposa, a ese esposo, a esos papás, a esos hijos. Te estamos dándole a demostrar cuánto lo amamos. Nuestros abuelitos nos decían, apréndanse a morder la lengua. Sí, fue un dicho popular. Fue un dicho popular que nos decía, cuando usted esté enojado, cuente hasta 100, nos decía. Cuando usted esté enojado, muérdase, piense, no deje ir. Y lo que pasa hoy en día es que nos dejamos ir. Y después quizás nos arrepentimos, pero hicimos el daño. Hay que tener mucho cuidado con esta parte. Esta parte de hablar sin dañar, hay que pensar mucho en la crítica. Nosotros como seres humanos tendemos a tener la crítica en la punta de la lengua. Muchas veces lo que estamos escuchando lo desaprobamos. Por X, Y o Z razón, pero no hay que arremeter. Hay que escuchar, porque muchas veces se hace tanto mal que uno ni siquiera lo dimensiona. ¿Y qué sucede? Se da mucho con los hijos. Por ejemplo, se escucha mucho al adulto joven, al adolescente, ¿y para qué le voy a decir, pues? Si solo me va a regañar. Yo tenía contacto con personas entre los 15 y 20 años, y qué tristeza da las problemáticas que hay en la familia. Graves, graves, que van dejando en todas estas personas un montón de cicatrices feas que les están nublando incluso su proyección de vida, sus proyectos de vida. Hay unas problemáticas horribles porque los padres no están escuchando, porque no saben detenerse a la hora de hablar. Uno, al leer la palabra de Dios, en los proverbios, habla mucho del daño que uno hace con la lengua. Entonces, aquí tenemos que tener un llamado fuerte. Hay que saber escuchar, y las respuestas que vamos a dar, que no sean para terminarnos al semejante, sino que tenerle un poco de consideración. Y hay muchos puntos que tenemos que quizás seguir tratando, pero hay que procurar hacerlo cuando uno tiene una visión más clara de lo que esa persona nos dijo. Cuando sepamos por qué hace X o Y cosa. Cuando sepamos por qué no actúa de X o Y forma. Porque muchas veces de hablar sin dañar es un impulso, y nos pasamos llevando muchas cosas en el interior de nuestros semejantes, especialmente de nuestros hijos, porque muchas veces tenemos la idea errónea de que es mi hijo y yo puedo hacer con él lo que a mí se me antoje. No es así. Así que volvamos a leer Efesios 4, versículos 29 al 31, que es una palabra muy reveladora. Y es una promesa.
Hay una Y hay promesa una también, promesa vea, que tiene que ver con la vida eterna. con la vida eterna. Entonces, si el Señor puso eso en la palabra de Él, miren la importancia que tiene que tener. Así que hay que meditar mucho en este aspecto. Otro aspecto nos habla de dar sin escatimar, dar con entrega, dar a manos llenas, dar sin límites. Y esto lo encontramos en Proverbios capítulo 21, versículo 26. Proverbios capítulo 21, versículo 26 y nos dice: el impío ambiciona todo el día, mientras que el justo da sin medida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿A dónde tenemos que ser justos y entregarnos? En la familia. Es muy importante saber que nuestro primer centro, nuestro refugio, nuestro ser humano, nuestro ser para con Dios, es la familia la que Él nos entregó. Son otros seres humanos los que ha puesto alrededor de nosotros, por los que vamos a dar cuenta de lo que hacemos o no hacemos con ellos. Muchas veces vemos personas que todo el mundo dice, no, es que es un pan de Dios, que no, que se puede contar. Mire, los vemos metidos en directivas de colegio, de la comunidad, de todo, todo, todo. Los vemos en el trabajo, se llevan bien con todo el mundo. Los vemos en el vecindario, buen vecino. Pero en la familia muchas veces es sorprendente darse cuenta de que un comportamiento no corresponde con el otro, con el de adentro de su familia. Entonces, fíjate que se me venía ahorita y te lo quiero comentar. En la lectura de Proverbios dice que el justo da sin medida. ¿sí? Y se me venía a la mente, ¿y quién es el justo? Y la Biblia nos da un gran ejemplo. El ejemplo que, ¿quién es? San José. El hombre justo, dice. San José era un hombre justo. Quiere decir que San José daba sin medida, daba sin escatimar. Y por eso se entregó tanto a la Santísima Virgen y a Jesús. Sí, un hombre de Tenemos Dios. un hombre de Dios. Y nosotros esos son los ejemplos que tenemos que imitar. Y este es el llamado a la santidad que nos hacen. Por eso tenemos tantos santos que con su testimonio de vida nos han dejado un gran legado para nuestra vida. Todo está en que nos detengamos a ver la vida de un santo y sacar lo bueno que hizo. ¿Por qué ahora está en el cielo? ¿Por qué ahora se disfruta con el Señor? O sea que se puede. Entonces, esta entrega implica desapegarnos a las cosas, quitarnos los apegos. Esos apegos materiales que muchas veces nos impiden compartir. Muchas veces nosotros podemos tener abundancia de algo, pero como eso es lo que yo más quiero, no lo comparto. Estoy viendo que otra persona puede tener necesidad, pero no le entrego, porque estoy agarrado a mis apegos. Entonces, el apego a lo material es una gran causa de infelicidad dentro de la familia. Si nosotros no lo superamos, resulta que tendemos al egoísmo del que hablábamos y nos trae muchos problemas dentro de nuestra misma familia. Porque nosotros estamos queriendo solo cosas que van a hacer que llenen mi deseos, mi ego. Muchas veces no llegan ni a necesidad. Pero resulta que nos trae muchos problemas porque no vemos que los demás pueden beneficiarse de lo que yo tengo. Porque no lo quiero compartir simple y sencillamente. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tener esa entrega dentro de la familia, simple y sencillamente nos sentimos mejor y también hacemos sentir mejor al otro. Cuando nosotros
vemos que las pequeñas cosas, porque muchas veces no son ni muy grandes, podemos ver en la cara de los hijos, en la cara de nuestro cónyuge, la alegría que siente, ese momentito de felicidad que le podemos dar. Nosotros muchas veces tenemos que darnos cuenta de que si yo tengo $5, 5 pesos, 5 soles, pero muchas veces le hacen más falta a mi hijo y tal vez yo los quiero para algo muy, muy personal, pero que todavía puedo suplir ahí mis días. Entonces, eso de desapegarnos tiene mucho que ver adentro de la familia porque nos ayuda a sentirnos que uno con otro nos importamos, que yo le importo a los demás, que yo soy alguien dentro de mi familia, que yo soy algo valioso, que yo soy algo que le importo a mis padres, que yo soy un adulto mayor al que le importo a mis nietos, a mis hijos. Si no, miremos alrededor con los adultos mayores, qué problemática más grande. Entonces hay que reducir esos apegos de nosotros para poder entregarnos a los demás. Y fíjate que, como vos decís, no únicamente en la parte material y la parte de apego, a veces nos aferramos a cosas que nosotros queremos y no queremos compartir con los demás. Por ejemplo, a veces nuestros hijos vienen a la casa con una problemática, pero nosotros estamos viendo una serie y no nos queremos perder lo que sigue de esa serie. Entonces no nos desprendemos, no tenemos ni siquiera a veces la capacidad de apagar la televisión y prestar atención a nuestros hijos. Y eso es un desprendimiento y no necesariamente es algo material, sino que estamos desprendiendo de lo que nosotros quisiéramos porque estamos dando prioridad a nuestros hijos. Y ese es un ejemplo bien clásico que está viendo hoy en día. Sí. Entonces, como vemos, entregar nos da felicidad y entregamos felicidad. También otra cosa, lo que nos ayuda dentro de la familia, dentro de entregar sin escatimar, es porque ayuda a poner las cosas en perspectiva. Fíjense que nos hace ver la realidad que nos rodea. Es importante algo que escuché un día de estos, que decían que es importante conocer la historia familiar de nuestro cónyuge. Y es importante en realidad porque muchas veces venimos de dos ambientes familiares súper diferentes y el enfoque que tenemos sobre las cosas es en direcciones contrarias. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser desprendidos, a hacer compartir y todo, nos damos cuenta de cuánta necesidad hay a nuestro alrededor, empezando por la misma familia. Porque nosotros cuando nos hablan de caridad, cuando nos hablan de entregar, automáticamente pensamos afuera. Y bueno, porque es una obra de misericordia. Pero tenemos que empezar por nuestra familia. Entonces, hay que darnos cuenta de cuánta gente necesita nuestra ayuda, empezando por nuestros hijos, nuestros adultos mayores. Por ejemplo, darnos cuenta de que podemos tener muchas bendiciones que no estamos agradeciendo. Nos ayuda a darnos cuenta también de lo afortunados que somos con lo que Dios en ese momento nos está proveyendo. Que muchas veces no es verdaderamente lo que ansiamos, pero sí lo que necesitamos. Esa palabra es bien clave. ¿Sí? Dios nos da lo que necesitamos, ¿Sí? no lo que deseamos o ansiemos. Si no es para nuestro bien, menos. Correcto. Si es para nuestro bien, nos da la oportunidad de irlo logrando poco a poco. Entonces, ¿qué nos hace ver nuestro entorno, nuestro alrededor? Nos hace más sabios. Nos ayuda a discernir mejor el trato en nuestra familia.
El hecho de compartir y poner las cosas en perspectiva, ver lo que rodea a los demás, nos ayuda a tener más discernimiento en nuestro actuar. Ya dejamos de ser a veces tan imprudentes. A veces el no conocer nuestro entorno y vivir nosotros en una burbuja donde a nosotros no nos ha faltado casa, comido, abrigo, tenemos todo lo básico, muchas veces nos hace indiferentes. Y fíjense que con esto de esta pandemia se está haciendo bastante palpable. Como nos encierran en nuestra casa, estamos tendiendo a ser indiferentes ante los demás. Estamos buscando en qué entretenernos. Entonces, ahorita, ¿cuál es la moda? Las redes sociales. Entonces viene a haber una especie de aislamiento en el aislamiento. Pero está dañando mucho a nuestra familia, nuestras relaciones. Sin darse cuenta, uno puede estar bien metido, los dos, en el celular y estar sentados a la par. Entonces hay que tener mucho cuidado ahorita en eso. Hay que darnos cuenta de la realidad que nos rodea para poder entregarnos. Cuando nosotros practicamos esta entrega, nos llama a ser agradecidos con Dios, porque nos damos cuenta de todas sus bendiciones y nos damos cuenta de que la moneda tiene dos caras. Entonces a nosotros nos ayuda a ser agradecidos con el Señor, a agradecerle hasta el levantarnos, agradecerle que hemos amanecido hasta un nuevo día, porque cuando vemos las noticias, para no ir lejos, miren qué desgracia acaba de pasar aquí en El Salvador, las personas no amanecieron. Entonces, ser desprendido nos ayuda a acercarnos a Dios, nos ayuda a entrar en más comunicación con Él. Y hay un punto muy importante: esta entrega sirve de ejemplo. El ejemplo arrastra a los demás. Cuando miran en nosotros esa entrega y ven lo bueno que es, el bienestar que trae, el bien que se hace a otras personas, se sigue el ejemplo. Porque saben del provecho que tiene. Han sentido emocionalmente la satisfacción de ver una sonrisa en otra persona que en ese momento más necesitaba. Entonces, ayuda mucho en la vida familiar, ayuda mucho a dar estos ejemplos, porque nuestros hijos no se quedan chiquitos. Entonces, cuando son adultos, también son adultos que se saben compartir en su familia. Esto nos va a llevar a otro aspecto que lo vimos en un programa anterior y que hablaba de la oración. Y el hecho de una forma de amar es orar sin cesar. Podemos leer en la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos del 16 al 18. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es por voluntad de Dios su vocación de cristianos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea que para nosotros los cristianos católicos la oración debería de ser que un ejemplo, algo así como el respirar. Fíjense que nosotros respiramos automáticamente, o sea, no pensamos en respirar, sino que simplemente lo hacemos. Porque si no lo hacemos nos morimos. Entonces para nosotros los católicos la oración debería ser algo así. Debe nacer espontáneamente, debe nacer de una forma, porque si no lo hiciéramos, pues vamos a morir a la vida eterna, porque no estamos en comunicación con nuestro Señor. Entonces nosotros tendríamos que poder dimensionar y entrar a esa conexión directa con nuestro Señor para conectarnos con Él, y la forma que nos conectamos con Él es a través de la oración. Ahora imagínense una forma de demostrar ese amor cuando nosotros oramos por nuestra esposa, por nuestro esposo, cuando oramos por nuestros hijos, cuando oramos por nuestros padres, cuando oramos por nuestros amigos y cuando oramos incluso por aquellas personas que nos han hecho algún daño, porque el Señor nos llama a eso.
Entonces, cuando hacemos todo eso, nosotros entramos a una dimensión quizás inimaginable para nosotros en lo que es la parte del amor. Orar es recurrir a esa fuente de lo que es el verdadero amor, que es, ¿cuál es el verdadero amor? El amor de Dios. Es decirle a ese amor de amores lo que estamos necesitando y tener la fe y confianza que Él siempre nos va a responder, pero de acuerdo a lo que es mejor para nosotros. Entonces, orar por los demás, ¿qué es? Orar por los demás es una manera de demostrarles el amor que les tenemos. ¿Por qué? Porque eso implica decirles que estamos interesados por su bienestar, porque eso implica decirles que estamos pidiendo a nuestro Señor por ellos. Eso es un orar por los demás. Ahora, así esto es lo que hacían cuando nosotros pedimos a un santo que interceda por nosotros ante el Señor. ¿Y quién hacía mejor esto? Nada más que la Virgencita María, porque ella está constantemente intercediendo ante su Hijo Jesucristo por nosotros. Entonces, el orar sin cesar nos lleva a interesarnos en esa persona que amamos tanto y por lo tanto nos interesamos de que el Señor esté pendiente también de ella. Y esa es la conexión de orar sin cesar. Esto es importante, ¿verdad? Cuando nos dicen, ore por mí, nos están pidiendo socorro. Y muchas veces, sí, dice uno, ahí voy a orar, pero no lo hace. Pero una forma de amar es orar por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, ver lo que les está pasando y suplicarle al Señor su gracia, su piedad, su misericordia para nuestra familia. Entonces, esto es lo que hace que la familia se mantenga cohesionada, porque nos amamos, pero lo sentimos. Nuestros hijos saben que son amados sobre todo, a pesar de. Y los invitamos a los que ya tienen hijos. Piensen en qué momento usted le ha demostrado ese verdadero amor a su hijo y él se siente amado. Cuando crecen es muy importante esto, más en la etapa esta cuando están llegando a la pre y adolescencia. Que se sepan que afuera no van a ser más amados que adentro de su hogar, que después de sus padres terrenales solo son el Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, la Madre Celestial, que los va a socorrer. Y esto, vamos a tomar otro punto. Cuando nosotros estamos en conversaciones, en algún tipo de diálogo en nuestra familia, hay que responder sin discutir. Tendemos mucho nosotros a obviar esta parte, pero mire lo que nos dice la palabra de Dios. En Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 14 y el 15, nos dice: cumplan todos sin quejas ni discusiones. Así no van a tener falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una generación descarriada y pervertida. Ustedes son luz en medio de ellos, como las estrellas en el universo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Miren qué hermosa lectura. Sin quejas, sin discusiones, porque así vamos a hacer luz. Y la palabra del Señor nos manda a ser luz y sal en este mundo para los otros. ¿Es posible discutir sin pelear? Sí. Cuando prevalece el amor. Y amarnos no significa ser idénticos. Decía un psicólogo un día que no existe la media naranja, que a lo más que llegamos es a la media toronja, parecido. ¿Y cuánta razón tiene? Somos completamente diferentes, pero podemos entablar una discusión, diferentes aspectos, sin gritarnos, sin herirnos, sin decirnos groserías. Entonces, esto dicen muchas personas que es imposible, pero no es imposible. Es posible pelear incluso sin llegar a todos estos
fenómenos, ¿verdad? Que lo único que le traen a la familia es mucha incertidumbre, mucho dolor a veces porque nuestros hijos están enfrente. Nuestros hijos miran todo lo que nosotros hacemos. Nosotros juramos que no nos han escuchado, pero como no. Y ellos saben lo que está pasando en la familia, pero muchas veces si son pequeños, solo sienten pero no conciben el contexto. Entonces, tenemos que nosotros tomarnos de esta palabra de Dios y buscar soluciones sin llegar a estar discutiendo demasiado. Es muy saludable hacerlo de esta forma para la familia, para nuestras relaciones. Entonces, generalmente el discutir nos lleva a la competición. Generalmente discutimos porque queremos probarle al otro que yo soy mejor, que yo pienso mejor, que yo hago mejor, que mis soluciones son mejor. Y entre cónyuges, entre padres e hijos, en la familia no debe de haber competencia. Entonces también muchas veces estas discusiones que se vuelven violentas solo es por el afán de sentirnos todopoderosos, de decir yo le gané. Ahí quedó todo hecho leña, ¿verdad? Pero para que vea quién soy. Entonces los invitamos a releer esta palabra y a impregnarnos del Espíritu Santo, porque solo así se logra. Mira, y el problema de eso que estás diciendo es que cuando discutimos entre los dos salimos dañados. Pues sí. O sea, no es que ninguno gane ni otro pierda. Y esto es más complicado con los hijos también, porque tal vez te le impones al hijo, pero se nos olvida que tu hijo discierne, piensa, medita, razona. Y a veces nos cortamos esa relación con todos nosotros. Así que el hecho de responder sin discutir es muy, muy importante. Miren, la palabra que nos leíste nos dice que tenemos que ser luz. Y tenemos que ser luz principalmente y para comenzar en nuestra familia. Ahí es donde nosotros tenemos que ser luz. Y el ser hecho de ser luz es parte de lo que es dar ese amor que todos necesitamos. Miren, ¿de qué hemos hablado en esta primera parte del tema? Hemos hablado de lo que es una forma de amar. ¿De qué forma de amar hemos descubierto en la Biblia? Hemos descubierto el escuchar. Hemos descubierto en que hay que hablar sin dañar. Hemos descubierto que hay que dar sin medida. Que hay que orar sin cesar. Y que hay que responder sin discutir. 5 aspectos que hemos descubierto en la palabra de Dios en esta primera parte. Nos vamos a quedar aquí. Vamos a continuar en el siguiente programa hablando de otros aspectos de formas de amar que hemos iluminado a la luz de la palabra de nuestro Señor. Así que los invitamos como siempre a que nos acompañen para que podamos ir descubriendo lo que el Señor nos tiene en el día a día. Miren, nos sentimos sumamente contentos que nos permitan compartir este tipo de programa y les agradecemos que nos sintonicen semana a semana. Así que los esperamos con los brazos abiertos, con la bendición de Dios, si Dios quiere, el próximo programa. Y para seguir descubriendo y poniendo ese granito de arena de lo que el Señor quiere para la familia y lo que Él tiene planificado para nosotros. Así que nos vamos a quedar aquí. Nos deseamos muchos saludos, muchas bendiciones y como siempre nos despedimos con esta linda ejaculatoria que decimos siempre aquí en Radio San José: que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones. Muchas bendiciones.